Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, la puerta de América Latina. El Acento, tu punto de referencia. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Son las 12 del día en Tijuana, Baja California, la 1 de la tarde en Ciudad de México. Imer Noticias, El Acento, tu punto de referencia, transmite desde Tijuana, Baja California. Nos encontramos en el Auditorio María Guillermina Valdés Villalba del Colegio de la Frontera Norte, una de las instituciones de educación superior más importantes de toda América Latina y un referente en varios temas en la zona norte, noreste y noroeste de nuestro país. Los estudios que se llevan a cabo en esta institución pues han marcado la pauta en materia de migración, por ejemplo, que fue digamos como el sino por lo cual se dio inicio a este colegio de la frontera norte, pero que ha transformado su oferta educativa al paso de ya prácticamente 4 décadas de existencia. En estos años le ha tocado vivir a los fundadores de esta institución y también a este mismo colegio el cambio en los patrones migratorios, particularmente aquí en Tijuana, donde nos encontrábamos. En la mañana nuestra compañera Adriana Estela Flores conversaba con el presidente del Colegio de la Frontera Norte y mencionaba, por ejemplo, una experiencia personal, una experiencia donde señalaba que cuando llegó a esta zona, Tijuana, el cruce irregular por esta zona hacia Estados Unidos costaba en promedio $150 a los polleros, traficantes de personas. Ahora puede alcanzar hasta los $20,000 solamente por aquí. Y en el caso de la migración transcontinental, aquella que viene desde países de Medio Oriente, de Asia, de China, alcanza hasta los $50,000 por persona. Es un proceso migratorio que incluye la falsificación de documentos, inclusive pasaportes de países de primer mundo, y de esta forma viajan en aviones por aeropuerto y llegan hasta lugares, ya ciudades de Estados Unidos. Aquí también en Tijuana pues existe la migración pues tradicional, la que se conoce desde hace décadas en nuestro país, los que intentan cruzar a través de algún punto de la supervigilada frontera, este muro de la ignominia que se construyó desde los años 90, o quienes utilizan, y hay que decirlo con toda claridad, pues el servicio de los túneles que construyen organizaciones de delincuencia organizada para otros propósitos, pero que en algunos casos también se utilizan para el cruce de personas sin documentos migratorios. Es parte de la nueva realidad de esta zona y parte también de lo que pues se estudia, se investiga, se documenta, porque es fundamental conocer no solamente la manera en la cual sucede el cruce migratorio, sino también particularmente las causas de por qué hay miles de personas que todos los días intentan moverse de sus lugares de origen y buscar una alternativa mejor de vida. En los inicios de esta institución, el Colegio de la Frontera Norte, la razón de la movilidad humana era fundamentalmente económica. Ahora, en este 2025, son cada vez más las personas que se ven obligadas a abandonar sus comunidades por violencia, pero también por el cambio climático, por la devastación que implica este proceso de depauperización del clima en el mundo. Así ocurrió en 1997-98 con el huracán Mitch, que fue el punto de partida para la gran oleada migratoria de Honduras. Casi la mitad de Honduras se vino para esta región, casi todos cruzaron por aquí, por esta zona de Tijuana. Algunos más intentaron la nueva ruta que se inauguró también, o que estaba ya presente por aquellos años, por el Golfo de México. Las razones fueron que sus comunidades las llevó el río, se las llevó el huracán Mitch.
Ese fue el inicio de un río humano que no dejó de fluir hasta 2019 en la pandemia. Tuvo un repunte cuando la emergencia mundial se prácticamente terminó, pero llegó otra calamidad llamada supremacía que se apoderó, o más bien sí, se apoderó de una forma más descarada de la Casa Blanca y pues permitió que un personaje como Donald Trump, como J.D. Vance y todo el grupo de clasistas, supremacistas y racistas que se encuentran a su alrededor, pues tomaran el control de uno de los países, el país militarmente más poderoso de nuestro planeta. Todo esto se vive desde aquí donde nos encontramos. Se estudia, se analiza, se hacen propuestas, se buscan alternativas para salir adelante de esta circunstancia que nos tiene atrapados a todos los seres humanos y particularmente a nuestro país. Es particularmente en esta zona donde más se sienten estas circunstancias que le cuento. Estamos en Tijuana, en esta transmisión desde el Colegio de la Frontera Norte. En lo que resta de la semana, Imer Noticias seguirá con su cabina itinerante aquí en esta electrizante ciudad. Mañana estaremos en un albergue de migrantes, una casa que tiene pues ya también décadas, es de las primeras que se instalaron a partir de los años 80 más o menos, cuando los cruces eran por la peligrosísima zona del Cañón del Diablo, de lo cual hemos comentado en otros momentos. El próximo jueves tendremos una transmisión desde el centro de Tijuana y cerraremos nuestra transmisión en el Centro Cultural de Tijuana, también por allá por la zona de El Río. Si usted nos escucha aquí en Tijuana, Baja California, está invitade, pues a que se dé una vuelta, que nos acompañe, y si no puede porque anda pues sí ocupado ahí en la línea, atorado en la línea, que ya este día tiene algunos retrasos importantes, pues escúchenos. Díganos qué piensa, cuéntenos sus opiniones, sugiéranos temas de cobertura, canciones también, lo que usted guste y mande, lo puede hacer en nuestras vías de contacto. ¿Y qué le parece si iniciamos de inmediato con información de Tijuana? Vamos a iniciar con la información que hay en los principales diarios locales, en las publicaciones de los portales, de los periódicos y otros medios de comunicación. Por ejemplo, en este momento El Imparcial, que tiene su sede en Hermosillo, Sonora, pero que tiene aquí una publicación en Tijuana, Baja California, publica una información referente a la Fiscalía General de esta entidad de Baja California, que investiga presuntos desvíos por $1,000 millones. Son por lo menos 59 carpetas de investigación abiertas. Así es, pues nos encontramos aquí en la Ciudad de México y la verdad es que muy contentos y muy contentas pues por estar escuchando a Alberto Nájar desde la frontera. Estamos a 2,755 kilómetros de distancia y en estos 2,755 kilómetros pues tenemos prácticamente toda la idiosincrasia de México. Ahora a Grupo Imer le toca estar transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en esa frontera tan vibrante, en donde se encuentran pues muchos migrantes de varias partes del mundo y en donde principalmente, bueno, pues se han alojado cientos de haitianos, como ya nos decían en entrevistas de ayer en el espacio de Alberto, en el acento y también en Entre Líneas de Adriana Flores. Bueno, es muy importante decirles que
vamos a seguir escuchando más entrevistas, vamos a seguir escuchando la voz, el pensamiento de todas las personas que se hallan allá, que se encuentran viviendo, que en la dinámica de todos los días, además hacen y construyen la economía, también la política del diario acontecer. Pero también hay que recordar que esta es una frontera pues muy solicitada por muchas personas, no solamente para quienes quieren cruzar hacia Estados Unidos, sino por las empresas, ¿no? Y es que existe una mano de obra muy, muy importante. Así es que, bueno, pues hemos tenido algún problema técnico, una falla técnica, pero pues pronto vamos a regresar con Alberto Nájar. Así es que, bueno, pues si me lo permiten, ya tenemos su voz de aquel lado, hasta Tijuana, Baja California. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo primero, no hay que ser tan, digamos, descortés. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal, Alberto? Pues un gusto escucharte. De verdad, la verdad es que con mucho, mucho, mucho gusto, esperanzados también en oír las voces de las personas que ustedes están entrevistando a diario allá, Adriana Estela, Flores y tú en los noticiarios de Entre Líneas y El Acento, bueno, pues que se han trasladado justamente hasta esta frontera para escuchar de viva voz, ¿no? Pues todo el pensamiento enriquecedor de las personas que están allá, el pensamiento crítico sobre todo y el pensamiento constructivo de todas las personas que habitan, que hacen el día a día hasta la frontera de Tijuana, Baja California. Así es que la verdad es que estamos muy contentos porque sé que nos vas a tener muchas más entrevistas y muchas sorpresas. ¿Es así, Alberto? Así es, Verónica, lo tendremos en cuenta en todo lo que tú nos has comentado y ya tuvimos una primera sorpresa, tuvimos una falla técnica acá en Tijuana que ya la hemos resuelto, así es que, ¿te parece, Vero, sí, para seguir en esta transmisión y arreglarlo todo para que no vuelva a suceder lo que nos ha ocurrido? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida, pero para que no nos sentamos tan mal, vamos a irnos a este corte con Keep on Moving, exactamente así, nos seguimos moviendo con esta canción de Boulevard Descarga. Ya regresamos. Estás escuchando El Acento. Desde Tijuana, Baja California. En un momento regresamos. El Acento. Desde Tijuana, Baja California. Continuamos. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Como le habíamos comentado, Imer Noticias sigue en Tijuana, Baja California. Le comentaba antes de tener esta interrupción técnica lo que publican algunos de los medios de comunicación acá en esta entidad, en esta electrizante ciudad. Le comentaba sobre la investigación de la Fiscalía General de Baja California por presuntos desvíos de 1,000 millones de pesos. Otro periódico local, El Sol del Tijuana, habla sobre terrenos que van a donarse por parte del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda en Baja California para viviendas del bienestar.
Y el diario Tijuana informa, presentan aplicación para agilizar operaciones de arrendamiento en Tijuana, después de que se han incrementado hasta en 30% los costos de la renta de las viviendas. Esta aplicación será puesta en marcha pues en esta ciudad para facilitar esta actividad comercial. El medio Punto Norte nos recuerda algo que quienes estamos por acá, si usted nos escucha en Tijuana ya se habrá dado cuenta. Pues sí, ya empezó a bajar la temperatura. Frío y fuertes ráfagas de viento van a llegar hoy, este martes, a Baja California. A partir de este martes 21 de octubre, un nuevo frente frío va a provocar descenso en las temperaturas, según informa el Servicio Meteorológico Nacional, y pues sí, ya lo sentimos desde muy temprano. El periódico El Mexicano publica por su lado que el diagnóstico clínico que utiliza inteligencia artificial pues empieza a tener una mayor uso por parte de los especialistas. El portal Agencia Fronteriza señala un comentario del secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, quien insiste pues en lo que es lógico. Hay que evitar que los jóvenes incurran en la narcocultura, un esfuerzo a nivel nacional que tuvo un episodio importante con el reciente concurso binacional México Canta por una cultura, por la paz y en contra de las adicciones. Rápidamente, si usted nos escucha en su automóvil o está a pie cerca de la línea, déjeme comentarle cómo se encuentran las garitas. En San Isidro, la línea Ready Line justamente tiene un promedio de 3 horas y media para cruce. La parte de estándar, es decir, la que no tiene ningún otro beneficio, usted simplemente va en su automóvil, puede durar hasta casi 4 horas para cruzar. Y quienes utilizan la garita en su versión Sentry tardan 20 minutos en cruzar. Los peatones tardan 5 minutos en la Ready Line y en la estándar 1 hora con 40 minutos. Esto en San Isidro. En la garita de Otay Mesa, de Otay, la línea Ready tarda 3 horas usted en cruzar. En el estándar lo mismo, 3 horas y en Sentry 40 minutos. Los peatones en la estándar, que es la única que se puede utilizar por ahí, 40 minutos de cruce. Y si anda usted un poco más lejos, hasta allá llega nuestra señal de fusión 102.5 de FM, pues el Ready Line en Calexico tardaría usted de 20 minutos en cruzar, 40 minutos en la línea estándar y en Sentry 20 minutos. Los peatones que utilicen la Ready Line tardan 5 minutos, al igual que la estándar. Y si está todavía, pero aquellos rumbos en Tecate, pues en estándar tardaría 1 hora en cruzar en su automóvil. El reporte de cómo se encuentran las condiciones de la línea, como le hemos comentado, es un elemento fundamental para la movilidad y la vida completa de Tijuana, Baja California. Después de informarle estos datos, vamos ahora con información nacional. El gobierno federal anunció una inversión de 8,000 millones de pesos para el modelo de atención universal de cáncer de mama y la construcción de 32 unidades oncológicas. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión privada con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como parte de su proceso de comparecencia. El Instituto Politécnico Nacional inaugura el Science Fest, donde se hablará del ABC del cambio climático de la mano de expertos en ciencias de la Tierra. Presenta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, modificaciones a programas de financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social Capitalino. Contempla el destino de un capital semilla por 25,000 pesos para el desarrollo de proyectos emprendedores y el otorgamiento de créditos de hasta 100,000 pesos para el mejoramiento de micro y pequeñas empresas establecidas. Por primera vez desde 1885, Japón tendrá una primera ministra. El parlamento japonés eligió a la ultraconservadora admiradora de Margaret Thatcher, Sanae Takaichi, en el cargo.
Juan Gabriel regresa al Zócalo capitalino con la proyección de su primer concierto en Bellas Artes. El mundo se enfrenta a la globalización del totalitarismo, alertó la especialista Sayak Valencia, autora del ensayo Capitalismo Gore, en entrevista para Imer Noticias en esta cobertura especial desde Tijuana, la puerta de entrada a América Latina. Imer Noticias presenta El acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Anuncia Sheinbaum programa especial contra cáncer de mama. Es parte de la información nacional y que en lugares como Tijuana, como Mexicali, como Chihuahua, Ciudad Juárez, en Reynosa, Tamaulipas, en Matamoros, Tamaulipas, en fin, en toda la región fronteriza del norte, noreste y noroeste del país, así como en la frontera sur de México, cobra hoy especial relevancia. ¿Por qué? Por la presencia de mujeres migrantes que pues buscan llegar a otro lugar, puede ser México, puede ser Estados Unidos, y que en el camino se encuentran muchas de ellas totalmente desprotegidas. Y la atención médica para padecimientos muy muy graves como es el cáncer de mama, pues sí cobra una relevancia especial. Esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los detalles del modelo universal, el modelo de atención universal de cáncer de mama, así como la construcción de 32 unidades de atención oncológica para reducir en la mayor medida posible la muerte de mujeres y también de hombres, por supuesto, aunque es una proporción menor, que padecen cáncer de mama. Para esto habrá una inversión de 8,000 millones de pesos. Nuestro compañero Abie Vargas estuvo allí en primera línea y nos tiene la información. Abie, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Alberto. A ti, el auditorio de Imer Noticias. Pues sí, efectivamente, buenas noticias en esta parte de la atención a la salud y sobre todo en este padecimiento que bien lo dijiste. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues anunció una inversión de 8,000 millones de pesos para la creación del modelo de atención universal de cáncer de mama, que tiene el objetivo de brindar una atención integral y reducir las muertes con una detección temprana. También anunció la adquisición entre 2026 y 2027 de 1,000 mastógrafos y 1,000 ultrasonidos que se sumarán a los 656 mastógrafos que ya están en operación en 640 hospitales. Y como lo adelantaste, la construcción de 32 unidades hospitalarias de atención oncológica para las mujeres, uno en cada estado del país. Además, se aperturarán 20 centros de diagnóstico con personal de imagen y patología para la interpretación de los estudios. Escuchemos a la presidenta de la República. Vamos a tener 20 centros adicionales a los 64 que existen ahora a distancia, de tal manera que se toma la radiografía y el ultrasonido, se envía digitalmente y ahí va a haber médicos especialistas que estén interpretando y de manera pronta le puedan dar su diagnóstico a la mujer que llega a este centro de atención. Y después, si ya se detectó que tiene riesgo, ¿dónde se puede hacer la biopsia y dónde puede haber atención si es que tiene cáncer de mama? Y bueno, esto obviamente pues hará la atención mucho más pronta e integral para la detección de este tipo de enfermedades. Además, bueno, la inversión se realizará entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Gobierno de México y del ISSSTE, por parte, pues obviamente, de los derechohabientes que formen parte del sector. El secretario de Salud, David Kersenovich, pues detalló que el modelo de atención universal de cáncer de mama atenderá a todo el sector público, independientemente si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o IMSS Bienestar. Y explicó que el modelo se basa en 5 ejes: la promoción, la prevención de factores de riesgo como es obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaquismo, así como la detección oportuna, diagnóstico como toma de biopsia y el tratamiento por medio de cirugía, quimioterapia o radioterapia. Escuchemos al secretario de Salud. Cómo favorecer la autoexploración mamaria a partir de los 20 años de edad. Ahí lo que se recomienda es que la detección se haga 7 días después de haber terminado la menstruación cada mes en una fecha fija
que son los 7 días después de la menstruación, para que las mujeres se exploren sus mamas, cada una de ellas. Después, si es necesario, y se recomendará la práctica de una mastografía bianual a mujeres mayores de 40 años de edad. Y bueno, muy importante la detección oportuna, Alberto, ya que es mejor que cualquier medicamento y pues puede salvar vidas. Además, el secretario de Salud destacó que con la adquisición de 1,000 mastógrafos más, pues permitirán hacer 8.9 millones de estudios de manera anual, 34.327 al día y 21 diarios por equipo, a través de estos centros de detección que se ampliarán a 62 en los próximos meses. Escuchemos. La mastografía de tamizaje en la población de riesgo, mujeres mayores de 40 años, se llevará a cabo cada 2 años. El tiempo entre la sospecha al diagnóstico no debe de pasar de los 30 días. Actualmente se retrasa en ocasiones y entonces queremos que el tiempo entre sospecha al diagnóstico ocurra en 30 días. Son los estándares de la Organización Mundial de la Salud, y el tiempo entre el diagnóstico al tratamiento será de 21 días para poder hacer un tratamiento oportuno de las personas que se les detecte cáncer de mama. Y bueno, información importante para los habitantes de la Ciudad de México, ya que el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Suárez Pérez, pues informó que el nuevo hospital oncológico para la mujer La Pastora, que está en la Ciudad de México, pues y que se inaugurará ya en diciembre y que tuvo una inversión de más de 300 millones de pesos, pues contará con 2 mastógrafos que permitirá atender a más de 6,000 mujeres al año por equipo, mientras que la unidad robótica de análisis de patología va a reducir los tiempos de confirmación a menos de la mitad, haciendo hasta 1,200 pruebas por turno. Entonces, pues importante esta información, Alberto, y sobre todo, pues la atención que le está poniendo el gobierno federal a esta tan importante enfermedad. Esa es la información. La información muy puntual. Muchas gracias, Abia Vargas. Gracias a ustedes y que tengan buena tarde todos. Buena tarde también para ti. Es importante este dato. Es una estrategia que apunta hacia la construcción de un modelo universal público de salud. La presidenta Sheinbaum reiteró el dato que había dado a conocer hace algunas semanas. En enero, más tardar en febrero, todos los mexicanos tendrán una credencial única que permita tener acceso a cualquier sistema público de salud. Si usted es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o de algún servicio médico público de alguna entidad de la República, no será necesario más que presentar esta credencial para poder ser atendido en cualquier clínica, sobre todo en casos de emergencia. Esto apunta hacia esta idea de tener un solo modelo de salud público de alta gama, de alta calidad, hacer sinergia entre las distintas instituciones de salud y que no haya diferencia entre quienes forman parte del sistema del ISSSTE, por ejemplo, que no olvide, hubo un intento de desmantelarlo por completo por parte del Partido Acción Nacional cuando estuvo en el gobierno. Y también, que por eso tiene unas condiciones médicas que no son necesariamente tan eficientes como las que ocurrió con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también estuvo a punto de sufrir la privatización, sobre todo en el gobierno de Vicente Fox Quesada y de Marta Sagún, quienes también hicieron todo lo posible por desmantelar a el Seguro Social y venderlo pues a los empresarios que les apoyaron en la campaña, a los llamados amigos de Fox. Parte de las irregularidades que existieron en el sistema público de salud, que empezó su recomposición, la limpia, a partir de 2019, cuando se consolidó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué cree? Todavía en estas alturas hay algunas irregularidades que se denuncian. Hoy en la mañanera del pueblo se presentó un caso. COFEPRIS clausura farmacias que venden medicamentos robados contra cáncer. Y pues sí,
Pues desde hace ya algunos años, algunos partidos políticos, periodistas, los medios comerciales, la radio comercial, la televisión privada, los periódicos, columnistas, académicos, organizaciones civiles, pues han utilizado el problema del cáncer que padecen sobre todo niñas, niños y niñas como un ariete político para tratar de establecer alguna especie de venganza después de haber perdido un negocio millonario en dólares que usufructuaron políticos y empresarios vinculados al Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, y que son parte de lo que le acabo de contar hace unos minutos. Se publicó en extenso que había escasez de medicamentos para atender el cáncer. Esta es una carencia que tiene ya varios años y que está en proceso de solucionarse. Pero también dentro de esta misma cruzada, porque lo es una cruzada, se ha detectado por parte del gobierno de México que existe robo de medicamentos que se logran conseguir y se entregan al sistema público de salud, y en algunas clínicas, con la complicidad de empresarios y de algunas farmacias, pues se roban estos medicamentos y los venden en farmacias particulares. Esta mañana, en la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este caso que, pues, usted me dirá, mira, ¿cuál calificativo le podemos poner? Escuchemos. Cualquiera que trabaje en un hospital público, extraiga un medicamento para venderlo en la farmacia de la esquina, pues es un delito y tiene que ser presentada la denuncia. Y luego la farmacia que vende un medicamento que dice del sistema de salud o del IMSS o del ISSSTE o del IMSS Bienestar. La presidenta señaló que se presentarán las denuncias en contra quien resulte responsable de la venta de estos medicamentos robados. Además, señaló que la empresa pública del sector salud, Birmex, ha concluido un análisis sobre las farmacéuticas que no cumplieron con la entrega de medicamentos, y será la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, quien presente los resultados. Pero mientras tanto se detectó esta red de farmacias que venden medicamentos contra el cáncer que se robaban del inventario de las clínicas públicas de salud. En este mismo sentido, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch Pérez, dijo que la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, la COFEPRIS, va a encargarse de garantizar la seguridad de los medicamentos. Se han logrado avances importantes en la materia y, dijo, se han tomado todas las medidas necesarias para terminar con este robo de medicinas, particularmente las que se dedican a niñas, niños y niñas que padecen cáncer y que se venden en las farmacias privadas. Escuchemos. La COFEPRIS ha estado haciendo bastantes operativos, sobre todo cerca de los hospitales públicos que dan servicios oncológicos, y ha detectado un grupo importante de farmacias que vendían medicamentos que tenían su origen en el propio sector público. También ha detectado medicamentos falsificados que han ingresado sin ningún suministro seguro a la cadena de proveeduría privada. Ahí pues lo que señala el director del IMSS Bienestar. La presidenta Sheinbaum insistió en lo que le comentaba hace un minuto, la credencialización de todos los mexicanos para tener acceso a un sistema público de salud consolidado. Escuchemos. A partir de enero del próximo año, febrero del próximo año, queremos que todo mexicano y mexicana tenga una credencial, que cada credencial le va a decir que pertenece al sistema de salud pública. Ahí va a decir, tú eres derechohabiente del ISSSTE y tu clínica que te toca es esta. Y a partir de ahí tener un expediente médico por cada mexicano y mexicano, obviamente con todo el resguardo de seguridad de datos personales. Que si trabajaste en una empresa privada y saliste después de esa empresa privada y ya no tienes IMSS, bueno, que el IMSS Bienestar pueda checar tu expediente médico aunque ya estás en el IMSS Bienestar y no estás en el IMSS. Y vamos hacia la universalización, es decir, que no importa de dónde seas derechohabiente, te puedas atender en cualquier lugar. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con todo el proceso de digitalización, que va a llevar pues, por lo menos 1 año y medio, 2 años. Pero queremos dejar el gobierno, si el pueblo de México no lo permite después de la revocación de mandato, queremos dejar el gobierno con un sistema universal de salud,
donde cada mexicano y mexicana sepa dónde le toca atenderse, que haya un expediente clínico para cada uno y que esté pues todo el sistema digitalizado. Por su parte, el secretario de Salud, David Kersenovich, informó los avances del país en materia de soberanía farmacéutica. Hay ya un convenio con el Instituto Politécnico Nacional para producir vacunas en nuestro país. Escuchemos. En fechas recientes hemos firmado 3 convenios, uno, el que mencionaba la presidenta, con el Politécnico y Birmex, para tratar de producir vacunas. En un principio trataremos de producir la vacuna sincicial respiratoria, que tiene que ver con las infecciones pulmonares, y también la vacuna de sarampión producida ya en México. Ahí pues lo que señala el secretario de Salud, David Kersenovich, quien señaló también que la UNAM trabaja en la producción de materias primas farmacéuticas. También hemos firmado con UAM, con la Universidad Autónoma Metropolitana, la posibilidad de desarrollar alimentos funcionales, alimentos que puedan ser sanos y que puedan estar orientados para el manejo de diabetes e hipertensión arterial. Ya comentaremos con un poco más de detalle después cada uno de esos. Y estamos explorando con la UNAM facultades e institutos de física y de ingeniería de la UNAM. Estamos viendo la posibilidad de preparar la materia prima que se requiere, que se llaman APIs, materia prima para la formación de medicamentos. Esas materias primas se preparan a partir del petróleo. México tiene petróleo y queremos preparar ese tipo de sustancias que actualmente dependemos en gran cantidad de lo que venía de India y de China. México tiene el potencial de petroquímica de poder desarrollar esas materias primas. Son algunos de los ejemplos de cómo queremos enfocar la producción de fármacos nacionales. Y por cierto, el secretario de Salud, David Kersenovich, también presentó datos sobre la atención a la población afectada por las lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla. Entre el 11 y el 19 de octubre se han brindado 91.500 atenciones a los damnificados. También señaló que se han aplicado más de 49,000 vacunas y hay 376 brigadas desplegadas. Escuchemos. Hasta el momento hemos dado 91.500 atenciones en municipios afectados. Hemos aplicado un poco más de 49 millones de vacunas y tenemos disponibles todas las vacunas, incluyendo el BCG que ya había llegado y está disponible para todos los recién nacidos, y ahí está distribuido por todos los estados 49,000, un poco más de 49,000 vacunas al día de ayer. Han sido hospitalizados 1,708 pacientes durante el periodo de esta emergencia, no todos como consecuencia de una emergencia, sino por distintos motivos, pero la parte importante es que tenemos disponibilidad. Tenemos en la zona más de 350 camas disponibles para, en caso de que se necesite. Hemos logrado egresar a 109 pacientes durante ese tiempo, fundamentalmente de aquellos que fueron internados por algún motivo como consecuencia de la emergencia. Están desplegadas brigadas, 376 brigadas con 1,368 personas componiendo esas brigadas, y van cambiando las cifras en forma cotidiana. Las brigadas van cambiando porque tenemos brigadas de vacunación, brigadas epidemiológicas, brigadas de vectores, según se van liberando y podemos tener acceso a distintas zonas que fueron dañadas. Tenemos además unidades móviles desplegadas. No es nada más la estructura hospitalaria, sino poder llegar hacia extramuros en la atención. Por su lado, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, también informó que hay un despliegue importante de unidades médicas para brindar atención por parte del Seguro Social a los damnificados por las lluvias. Entre esta atención se encuentran las rutas de la salud
que se adelantaron en su recorrido por los municipios afectados. Escuchemos. Unidades médicas móviles, en este momento tenemos 66 unidades médicas móviles en los estados afectados, fundamentalmente en Álamo, El Higo, Poza Rica y la parte alta de la región Tepehua en Hidalgo. 151 carpas médicas, todas con abasto de medicamentos, una enfermera, un médico y un promotor de salud. Y justo lo que comentaba la presidenta, con la conformación de la estructura del IMSS Bienestar hay 212 equipos regionales y tenemos 47 desplegados en las zonas afectadas. Luego adelantamos las rutas de la salud para garantizar suministro a los centros de salud y a los hospitales. Se prevé una demanda aumentada de los usuarios a nuestras unidades, pero también llevar medicamentos a este despliegue fuera de las unidades y llevar medicamentos a los albergues, donde también tenemos un puesto de atención clínica. El tercero es la vacunación, una macroestrategia que coordina la Secretaría de Salud, en el cual el IMSS Bienestar ha puesto hasta el momento 44,000 vacunas en las zonas afectadas. Parte de la atención a las personas damnificadas por las lluvias es la que brinda el ISSSTE. El director de ese instituto, Martí Batres, reportó que se han brindado más de 21,000 atenciones médicas. Escuchemos. 21,412 atenciones médicas en territorio. Hemos aplicado 18,000 vacunas, ya son ahorita más de 20,000 vacunas aplicadas por el ISSSTE. Entregamos 31,000 medicamentos a la población. En los hospitales del ISSSTE llegaron 194 personas. Prácticamente todos están fuera, salvo una persona. Todavía continúa en el hospital de Pachuca porque es oxígeno dependiente, es una persona de Huehuetla, Hidalgo. Llegó el agua y se llevó su equipo de oxígeno y entonces la tenemos ahí atendida, pero todas las demás personas han salido. Estando en Poza Rica me informaron en el hospital, en la clínica hospital de Poza Rica, que habían llegado varias decenas de personas, pero con alguna lesión leve se les atendió, no necesitaron hospitalización. Hemos desplegado 230 brigadas en los 5 estados afectados y hemos desplegado también 1,379 brigadistas. Quiero comentar que muchos de estos brigadistas son compañeros de otros lugares. Ahí pues lo que señala el director de el ISSSTE, Martín Batres, es el resumen de la atención médica a las personas damnificadas por las lluvias que azotaron en la parte noreste del país, particularmente Veracruz e Hidalgo, que sufrieron los mayores daños. Por cierto, a propósito de ello, si usted seguramente es usuario de redes sociodigitales, se habrá dado cuenta de un incidente pues que muestra la magnitud del impacto de las lluvias en esa región. Hay todavía un restaurante que se llama El Atracadero, que está en Tuxpan, Veracruz, que es una zona de los restaurantes de ese lugar al norte de Veracruz. Tenía construido pues una especie de muelle chiquito, era una parte del restaurante de madera por completo sobre el río Tuxpan. Bueno, pues llegó el agua, arrancó por completo esa parte del restaurante, se fue por el río, llegó al mar y las corrientes lo llevaron hasta Coatzacoalcos, Veracruz, 500 kilómetros al sur de donde se encontraba originalmente. Lo más curioso es que esta construcción se fue entera, con todo y el techo, y hasta allá llegó. No hay noticias si alguien ya lo rescató, lo jaló a la tierra, si alguien decidió aprovechar que le llegó ese regalo, porque pues es una construcción muy sólida, como quedó demostrado. Más allá de esta anécdota, demuestra la fuerza de las lluvias y del agua de los ríos, sobre todo ese río que creció en su cauce y se llevó un restaurante completo. Habrá que revisar, también se llevó las hieleras. Seguramente fue lo primero que aprovecharon ahí los pececillos. Imer Noticias sigue en Tijuana. Efectivamente, transmitimos desde el auditorio María Guillermina Valdés Villalba en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte, en la carretera escénica que comunica Tijuana
con Ensenada, Baja California. Es un sitio de particular belleza. Corre a lo largo de toda esta parte de la península de Baja California con el Océano Pacífico en toda su magnitud. Algo tiene esta parte del océano, del mar, que tiene una belleza diferente a la que puede usted encontrar en las playas del sur, por ejemplo, de México, o las de Centroamérica. Inclusive es diferente al agua, a la vista, a la sensación del Golfo. Se parece un poco a las aguas pues más al norte del continente o de la Tierra, que es agua más fría. Las condiciones meteorológicas lo hacen diferente, la sensación de estar allí, o de estar aquí pues más bien, y en el Colegio de la Frontera Norte, y observar el Océano Pacífico por completo. Créame que es realmente una experiencia pues muy gratificante, y mueve también al sentido de este Instituto de Educación Superior, a mirar la gran magnitud del planeta Tierra y el gran reto de entender, contar, de dar puntual seguimiento y explicar a todos los seres humanos por nuestra propia existencia, nuestras relaciones, a partir de actividades como la migración, como también la violencia, también la ecología, la ciencia. Parte pues de lo que se vive en este lugar. Usted nos escucha en Tijuana, Baja California, lo debe tener muy presente. Si nos escucha fuera de este lugar, pues ya se lo estamos contando. Por cierto, aquí en este lugar privilegiado, esta mañana nuestra compañera Adriana Estela Flores conversó con la investigadora aquí del Colegio de la Frontera Norte, Sayac Valencia, la doctora Sayac Valencia, y la conversación, la plática giró en torno a el llamado capitalismo Gore, un ensayo de gran magnitud de la investigadora, donde explica algunos datos para explicar la violencia en México. Tijuana en su momento fue un símbolo, una muestra, una estampa de lo que ocurría ya en el resto de el país, pero que ahora en algunos de sus elementos más profundos, más allá del amarillismo, más allá de las fotografías que destacan la televisión privada y los medios privados, los medios comerciales, los periódicos, hay algo más. Vamos a escuchar. Y este sistema, que es muy medieval, de hecho, se está repitiendo y lo hemos visto repetirse, a lo largo y ancho del país. El país se fronterizó, entonces hay que entender la frontera, y ahí lo digo en el libro, que Tijuana es un modelo de ciudad de Gore, pero no porque sea excepcional, sino porque cumple los requisitos como para que esto se implante, y puede pasar en todas las fronteras del mundo, y que hemos estado viendo ahora no solo con el narcotráfico, sino también con la gestión necropolítica de la migración, ¿no? Lo que está generando la migración indocumentada entre países, pero también los grandes desplazamientos forzados por la violencia, por muchas condiciones desfavorables en países de Centroamérica y de otros lugares, donde también el modelo del narcotráfico como factor, digamos, como un caballo de Troya en la política o en la gestión política, se está volviendo cada vez más presente. La doctora Sayac Valencia insistió en esta conversación, en Entre Líneas, tu punto de referencia, en desmitificar la narrativa de buenos contra malos, y en cambio señalar un sistema de exclusión que propició condiciones para fortalecer la violencia, por ejemplo, el narcotráfico y la esclavitud de personas, la esclavitud sexual, la esclavitud laboral, y también pues otras actividades de la vida cotidiana que están muy vinculadas con el modelo comercial que gobernó a México durante décadas y que en algunos puntos todavía existe. Escuchemos. Hemos vivido en esta situación, todas estas fronteras, desde hace muchas décadas, ¿no? De hecho, no recuerdo haber vivido de otra manera, y entonces también era una forma de crear un marco discursivo para pensar de manera compleja la violencia, para decir, no son los buenos contra los malos, como los ponían muchas veces los medios, no los malos, los criminales, sino más bien un sistema de exclusión acumulativa que va creando nichos de posibilidad para empresas criminales, por ejemplo el narcotráfico, pero también otro tipo de empresas como la trata de personas con fines sexuales o domésticos, el tráfico de personas hacia Estados Unidos, una serie como de mercados que no están reconocidos, pero que generan gran plusvalía en los mercados internacionales de manera ilegal, pero que después pues son blanqueados y empiezan a circular.
Por su lado, el presidente del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, también en conversación en Entre Líneas con Adriana Estela Flores, habló sobre el gran desafío que ha representado para el Colegio de la Frontera Norte, y yo añado, pues para todos los tijuanenses, para todos los cachanillas, para todos los juarenses y para todo el país entero, la llegada de un personaje de las características de Donald Trump. Vamos a escuchar. A través de nuestra investigación proporcionamos herramientas, proporcionamos información para quien toma decisiones. Y como decías, en esta coyuntura, pues no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil a partir de enero. Se ha vivido en la frontera, sobre todo en términos de una palabra que me parece que no debería de existir en las relaciones, que es el temor, ¿no? Creo que desde Estados Unidos lo que se ha tratado es de, pues, infligir temor en la población, sobre todo en aquella población que es considerada en alguna bibliografía como indocumentados, ¿no? Para nosotros les llamamos no autorizados, ¿no? Que es una población muy grande y que el grupo mexicano, dentro de los no autorizados totales en Estados Unidos, la población de origen mexicano es la mayoritaria, ¿no? Entonces sí ha sido muy complicado. En un principio, pues el gobierno federal instrumentó grandes albergues en Tijuana, en Mexicali y en otras ciudades para recibir a los migrantes deportados. El gobierno federal norteamericano, que consideraba más de 480,000 o algo así detenidos, y pues habría que revisar la cifra, porque muchos de ellos eran personas que ya estaban en procesos de deportación para poder deportar. Entonces la población más vulnerable es la que ya estaba en procesos, que está detenida o que estaba muy localizable, ¿no? Por los procesos y han sido detenidos. Pero habría que revisar la cifra porque las grandes expulsiones que se esperaban aquí pues no ocurrieron. Además ya venía descendiendo la emigración neta, ¿no? Entre los que se van y los que vienen. Parte de la tarea de las instituciones de educación superior, como el Colegio de la Frontera Norte, es proporcionar herramientas y conocimiento socialmente útiles para que se transformen en políticas públicas. Estar en la frontera nos permite ser un mirador excepcional de lo que sucede en ambos países. Yo creo que esta es una característica del Colegio de la Frontera Norte desde su fundación en 1982, bajo el nombre del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. En 1986 nos transformamos en el Colegio de la Frontera Norte y nos ha permitido pues tener el pulso, estar tomando el pulso de lo que se decide en Washington o en la Ciudad de México, ¿no? Estamos en esa relación. Hay que decir que históricamente la relación con Estados Unidos pues es una relación asimétrica y eso pues implica desafíos grandes para el Estado mexicano con mayúsculas, para el gobierno, pero también para un centro de investigación como el nuestro. Hay que decir pues que somos una institución pública. En ese sentido nosotros nos hemos planteado remarcar que nuestro objetivo y nuestra misión es generar conocimiento útil socialmente, ¿no? A través de nuestras investigaciones procuramos siempre hacer propuestas para que se conviertan en políticas públicas. Ahí pues esta conversación del director del Colegio de la Frontera Norte, Víctor Alejandro Espinosa Valle, con Imer Noticias. Por cierto que en esta conversación nos contaba el presidente del COLEF que hay ya problemas con los estudiantes que cruzan todos los días hacia Estados Unidos, particularmente en instituciones de educación superior, por el maltrato que reciben por parte de elementos del Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, el famoso ICE, y también otros elementos de aduanas y de gobierno de Estados Unidos que han hecho del maltrato a las personas que llegan a ese país, pues casi un deporte. Lo más curioso, y es lo que se comenta también por acá, y ya tiene también tiempo, de que muchos de los agentes de la patrulla fronteriza o de los de aduanas que lo reciben en los aeropuertos estadounidenses y que son particularmente groseros, altaneros, soberbios con los mexicanos, pues son personas de origen mexicano.
son los más duros en este maltrato hacia las personas que llegan de otras latitudes. Olvidan, como nos han comentado por acá en Tijuana, pues que en algún momento estas mismas personas tuvieron a algún familiar que estuvo en las mismas condiciones de los seres humanos a los cuales maltratan. Parte de la realidad que se vive aquí en corto, y que en una ciudad como Tijuana, con una relación tan estrecha, tan cercana, no solamente de México hacia Estados Unidos, sino sobre todo de la dependencia económica de San Diego y de otras ciudades de esta región hacia las compras de los mexicanos que van allá a nutrir los bolsillos de los empresarios y comerciantes estadounidenses, pues es mayor. Y una de las muestras de estos tiempos que se viven en aquella nación, aquí a unos cuantos metros, es la cifra de los mexicanos detenidos y maltratados por el gobierno de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema esta mañana con los datos más recientes que ha recibido el gobierno de México. Son 1.390 personas detenidas. Del 6 de junio que iniciaron las redadas al 20 de octubre, 1.390. Y del total del 20 de enero al 20 de octubre, 2.382. A ver si invitamos al canciller y a Roberto para que puedan dar toda la información, todas las notas diplomáticas que se han enviado, a cuántos mexicanos estamos ayudando en los juicios en Estados Unidos. Y de los mexicanos que lamentablemente han fallecido. Es una cara de la realidad en esta zona fronteriza. Otra es el muro. El muro es un espacio de división, un espacio de maltrato, un espacio de soberbia de parte de los gobernantes. La clase política estadounidense es un muro de ignominia y pues de inhumanidad en muchos aspectos, pero también es un espacio de creación de arte, pero sobre todo de resistencia. Nuestra compañera Adriana Estela Flores, como parte de esta cobertura especial de Imer Noticias en Tijuana, Baja California, se acercó justo allí a la parte más emblemática de el muro en esta zona del país, la zona de playas de Tijuana, donde se encuentra la Puerta de la Amistad. Es un espacio en el cual cada cierto tiempo, a veces cada año, a veces menos, se abre por unos minutos para permitir el contacto físico entre las personas que radican en Estados Unidos y que tienen familia de este lado. Es una fiesta que está sobrevigilada por agentes de la patrulla fronteriza, que lo que más temor tienen es justamente a eso, a la resistencia, a la alegría que se muestra de este lado en la parte sur de esta región y que se muestra en la vigilancia exagerada, no solamente por la construcción de este muro, no solamente por los sensores de movimiento, por la utilización de material de guerra, de desecho de las guerras del Golfo, de Afganistán, estos varillas, estos pedazos de metal de acero o antitanque que se utilizaron en aquella región y que fueron sembradas en la parte de la playa, bajo el agua, aquí justamente en la parte donde termina la tierra firme y empieza el Océano Pacífico. Durante algún tiempo, pues era posible pues cruzar en una pequeña embarcación o a nado inclusive por aquella zona. Las autoridades de Estados Unidos se dieron cuenta y pusieron estas trampas mortales ahí en este mismo lugar. Vamos a escuchar este trabajo que hizo nuestra compañera Adriana Estela Flores y que le ha llamado El muro como lienzo. Entre el murmullo de la brisa y el romper de las olas en la playa de Tijuana, resuena de tanto en tanto el ruido provocado por un helicóptero que sobrevuela el área cercana al muro divisorio entre México y Estados Unidos. Estamos justo en el límite marcado por la mojonera 258, el punto inicial de la frontera entre ambas naciones y que está enmarcado como si fueran un lienzo por los murales del muro, las expresiones de arte y denuncia que mediante fotografías, pinturas, cruces, banderas e ilustraciones han formado una exposición viva de resistencia y esperanza.
Decenas de personas llegan junto a la barrera de metal y se toman fotografías para llevarse la postal de un lugar que se ha convertido en el símbolo más cruel de las políticas antimigrantes de distintos gobiernos estadounidenses. En la postal del recuerdo casi no aparece la torre con cámaras de seguridad que se eleva detrás del muro, o los rondines constantes de la patrulla fronteriza a bordo de vehículos en color blanco, o ese helicóptero que de repente se acerca y se aleja de la playa, pero siempre está ahí, vigilante. De este lado, la escena es otra. La gente disfruta la playa, comerciantes venden alimentos, bebidas y helados, y la mayoría de paseantes llegan hasta el muro para, sí, asomarse hacia el país con el que se comparte tanto. Y justo ahí, en este muro de murales, apenas hace 3 meses irrumpió uno nuevo, en colores, formado por un águila y un cóndor, junto al Parque de la Amistad, un lugar que fue durante años el escenario para la convivencia binacional de familias. Este mural es el reflejo de eso, de toda esta gente que nos unimos para, pues, generar de alguna manera algo mágico en este espacio, te digo, tan espantoso que tenemos. Este muro no es nada agradable, es horrible, pero al menos nos estamos apropiando de él y mientras ellos lo pintan de negro, nosotros lo pintamos de colores. Es Alfredo Libre Gutiérrez, autor de la obra Abrazo Mutuo, que apenas el 19 de julio fue sumada a la galería de murales de esta valla metálica que, justo en esta zona entre San Diego y Tijuana, llega al absurdo de extenderse hasta el mar. Junto a un equipo de 15 personas, 10 artistas y 5 voluntarias, Libre encabezó el trabajo artístico para plasmar sobre los barrotes una profecía del pueblo indígena Kumiai, que se refiere al encuentro de 2 culturas, la del norte, representada por el águila real, y un cóndor, símbolo de los pueblos del sur. El equipo trabajó durante 3 semanas para lograr el mural, que mide 9 metros de alto por 45 de largo y en el que destacan los cerros y la flora nativa de la región al lado de las 2 figuras principales, las aves. Y siempre están representados como encontrados, sí. Y yo quise no. Confrontados. Ajá, confrontados. Y yo dije, no, van a estar por eso se llama el mural Abrazo Mutuo, sí. Porque van en pareja y en conjunto y son brodis. Yo le dije al equipo, no quiero ver el gris del muro espantoso, no quiero verlo para nada. Todo lo vamos a llenar de color, todo va a estar. Entonces, si te fijas, no hay nada de gris en ningún lado, ni por abajo. O sea, lo hicimos, la verdad, fue un trabajo con mucho amor, con muchas ganas de dejar algo de alta calidad, como te digo, como lo es el mexicano, el tijuanense. Mientras conversamos con Alfredo, un vehículo de la patrulla fronteriza continuaba su rondín al otro lado de la barda metálica. Para el artista de origen tijuanense, la vigilancia en esta área ya es algo común y justo, tanto él como sus compañeras y compañeros la vivieron mientras realizaban el mural. Sin embargo, la cotidianidad de esta valla en la ciudad fronteriza es algo que él se resiste a normalizar. Los primeros 2 días eran como el ejército o alguien, porque no era nada más Border Patrol, eran otras personas armadas, así caminaban como una forma bien intimidatoria aquí, cabrones. Y el primer día cuando teníamos los andamios, los recargamos en el muro y los encadenamos. Y se acercó un Border Patrol y nos dijo, hey, quítenla porque si no va a amanecer, la vamos a cortar en la noche. Quiten la cadena, no puede ir nada amarrado aquí. Y pues lo tuvimos que quitar, ni modo, ¿no? Que no les afectaba absolutamente nada, pero paranoico el vecino. Está muy bien, está hermoso, aparte, pues sirve para voltearle la idea y el concepto a este muro terrible, ¿no? Es espantoso que tenemos aquí y pues lo estamos agarrando como buenos latinos y buenos mexicanos, agarrarle la tortilla y volverle el sentido nuestro propio y contrarrestándolo con nuestra cultura y todo este linaje que tenemos, ¿no? Como buenos mexicanos. Con más de 450 obras distribuidas en una veintena de países, incluida Cisjordania, Alfredo asegura que el mensaje de este mural, financiado por una organización civil, fue pensado para México. Su rollo de este mural es de aquí, México y para nuestros hermanos latinos. Ahora sí no son los protagonistas los gringos, pues por primera vez no son los protagonistas, esto es para nosotros, para el pueblo mexicano y latinoamericano y quien se quiera hermanar con él, ¿no? Con la idea. Y también hablando de que si nos construyes un muro más grande, pues te hacemos un mural más grande, ¿no? Y más padre. ¿Por qué no? Nosotros somos educados, tenemos toda esta herencia cultural tan rica en nuestros pueblos mexicanos y nativos, ¿no? Todo Latinoamérica,
que lo estamos reflejando aquí de una manera tan elegante que, mira, desaparecemos el muro por un momento. Paula Mérida y Miguel Ángel Ramos forman parte de los grupos de paseantes que visitan por primera vez este lugar. Ella llegó de la capital mexicana y él del Estado de México. Después de contemplar los murales, llegaron a diferentes conclusiones. Entonces, que nada es imposible, que estamos firmes, o sea, a pesar de un muro y de muchas limitantes que hay todavía, las familias se pueden volver a reunir, a lo mejor otras lamentablemente no, pero que a pesar de la distancia seguimos siendo mexicanos muy cálidos, muy calurosos y que aún a la distancia se siente, creo que todavía esa conexión. Mal y bien, porque a final de cuentas de aquel lado también es nuestro territorio, pero bueno, no estuvo en nuestras manos en esos tiempos defenderlo o hacer nada. Y bueno, pues las cosas ahora están así, ni modo, hay que seguir adelante, pero mucha creatividad. Si lo vemos por el lado de lo que es arte, México no se queda atrás y seguimos innovando, seguimos sacando cosas. Para el mexicano no hay cosas imposibles. En el muro de murales, los barrotes también son instalaciones para fichas de búsqueda de hombres y mujeres desaparecidos desde hace años en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California. Son marco para letreros y dibujos de protesta, como los cartones de burla para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump, y son también memoriales, como los nombres inscritos en la valla para recordar a veteranos deportados o la cruz instalada frente a la valla en recuerdo de un hombre fallecido. El muro se convierte así en una pared de permanente protesta. Para Imer Noticias, desde Tijuana, Baja California, Adriana Estela Flores. El muro como lienzo, y como escuchábamos en estos testimonios que recabó nuestra compañera Adriana Estela Flores, por un momento, por unas horas, ese muro de la ignominia se convierte en un espacio de arte, de creatividad. Desaparece por algunos momentos ese lugar, el muro fronterizo. Pero no es lo único que hay que ver, que conocer en Tijuana. Aquí el equipo de Imer Noticias se ha dedicado también a buscar esos llamados lados B de esta electrizante ciudad, como nos cuenta nuestra compañera Jessica Hernández. Lado B de Tijuana. Tijuana registra alrededor de 300,000 cruces fronterizos diarios, lo que la consolida como una de las fronteras más transitadas del mundo, de acuerdo con estadísticas del Colegio de la Frontera Norte. Para Imer Noticias, Jessica Hernández. Hay pues uno de los lados B de Tijuana, breve pero sustancioso. Vamos a conversar en este momento con Gustavo Banda. Él es director del albergue Embajadores de Jesús, uno de los espacios de refugio para cientos de personas migrantes que llegan a esta frontera con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos, y que muchos de ellos, ante esta cerrazón criminal que existe a unos cuantos metros de donde nos encontramos, deciden quedarse en México, y aquí han encontrado espacios también de parte de lo que buscaban, lo podemos decir de esa manera. Gustavo, buenas tardes, gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Muy buenas tardes, aquí los escucho. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo se encuentra en este momento el albergue Embajadores de Jesús? Se lo pregunto porque desde este año, con la llegada de Donald Trump, se han endurecido la persecución, las políticas en contra de las personas migrantes. ¿Ha alterado la vida en este refugio que usted ha construido aquí en Tijuana? Sí, mira, la dinámica ha cambiado. La gente que, tú sabes, venía con esperanza, y muchos de ellos ya tenían su cita aprobada desde el 21 de enero de este año, pues se encontraron con que ya no iban a poder pasar. Entonces muchos de ellos pues se tuvieron que quedar, sobre todo los que venían de otro país. Muchos de ellos venezolanos y cubanos principalmente, que fueron los que se quedaron desde esa fecha, pues ellos no se pueden devolver, es lo que ellos dicen, a sus países por las represalias que pueden tener cuando vuelvan. Y obviamente muchos mexicanos
se han quedado aquí en Tijuana, ya que venían huyendo de la violencia que se vive en sus entidades. Y pues otros tantos extranjeros que igual venían con planes de mejorar su vida y pues tuvieron que quedarse aquí en Tijuana. Algunos de ellos ya se han instalado en la ciudad, algunos de ellos siguen con la esperanza de que algo pase en los Estados Unidos y ellos puedan cruzar algún día. Una de las poblaciones originales de Embajadores de Jesús fue la comunidad de personas migrantes provenientes de Haití, que algunos de ellos emprendieron un largo periplo desde el terremoto de 2010 con escala en Brasil y en otros lugares de Sudamérica y que llegaron finalmente a Tijuana. Ellos, ¿cuál es la situación en la que se encuentran, Gustavo? Mira, de aquel tiempo a este tiempo ha cambiado muchísimo. Sí. La comunidad haitiana, afortunadamente para ellos, la gran mayoría pasó a los Estados Unidos y muchos otros se quedaron aquí en la ciudad de Tijuana. Les gustó, algunos de ellos son historias muy exitosas, algunos de ellos ya tienen sus puestos en la Plaza de la Tecnología aquí en la ciudad de Tijuana. A algunos les fue también que tienen algunos restaurantes de alta cocina aquí en la entidad, pero la gran mayoría se fue a los Estados Unidos. Y hoy los haitianos ya casi no llegan a la ciudad, sí hay los que se quedaron, algunos pues están emprendiendo negocios también, pero los haitianos ya no llegan a la ciudad de Tijuana. ¿Cuál es el motivo? Que tú sabes que las políticas de Estados Unidos hicieron que también México endurezca sus políticas para entrar a México, al país. Entonces en Tapachula pues realmente no dejaban pasar, no solo a los haitianos, a ningún extranjero, y los plazos para que Comar les diera pues sus identificaciones y que pudieran estar aquí con nosotros en el país se alargaban a 1 año y medio, algunos se lo rechazaron. Entonces ha cambiado el lugar de destino. En vez de llegar a Tijuana, los haitianos se vienen y están en la Ciudad de México principalmente. Por lo tanto, ya no tenemos muchos haitianos en la entidad y por ende en nuestro refugio hay muy pocos. Ahora bien, esto que nos cuenta de las personas que provienen de Haití, lo entiendo, Gustavo, como parte de este proceso, del ciclo que ha seguido a la migración de manera histórica. Ocurrió con los mexicanos que llegaron a Estados Unidos, se establecieron, construyeron sus redes sociales y se integraron a esa sociedad en algunos aspectos. Ocurrió también con centroamericanos, ahora con haitianos. ¿Por qué le comento esto, Gustavo? Ese pudiera ser también eventualmente, y dada su experiencia, parte del ciclo que tendrían que seguir las nuevas personas migrantes que llegan a Embajadores de Jesús. Así es. Mira, muchos de ellos, como te lo comentaba, pues ya se están quedando aquí en la ciudad. Ahora el sueño ya no es un sueño americano, ahora es el sueño mexicano. Muchos de ellos que tú sabes, la cocina es diferente, la cultura es diferente. Ellos han puesto sus pequeños restaurantes aquí en Embajadores, por ejemplo, hablando de comida salvadoreña, comida venezolana. Entonces ellos pusieron sus pequeños locales y ya se están integrando a la vida de los mexicanos, ¿no? Entonces los extranjeros vienen a aportar, así como nosotros los mexicanos aportamos en Estados Unidos. Ahora los extranjeros están aportando y pues es una mezcla de cultura. Aquí en Tijuana tenemos de todo tipo de extranjeros, todo tipo de nacionalidades y están aportando a la ciudad de Tijuana. Gustavo, esta nueva población migrante a la que usted ahora atiende en Embajadores de Jesús, en este refugio,
¿Ha tenido las mismas dificultades de aceptación y de integración que tuvieron los haitianos en la primera gran oleada de 2016? Estos movimientos que hubo inclusive aquí en esta ciudad de rechazo a su llegada y su presencia. Fíjate que ha sido más fácil y te voy a decir por qué. Los haitianos que venían de Brasil sabemos que los haitianos son muy inteligentes y tienen un oído especial. Así como son muy buenos cantantes, buenos músicos, todo es de oído y aprendieron rápido el idioma, pero ha sido más fácil para estas nuevas nacionalidades que tenemos. ¿Por qué? Porque son salvadoreños, hondureños, venezolanos, cubanos, guatemaltecos, entonces tienen algo en común. La comida es muy semejante a la que comemos, las costumbres son muy semejantes a las que tenemos los mexicanos, y aparte pues el idioma ya lo compartimos. Ha sido mucho más fácil para ellos adaptarse que lo que fue para los haitianos, que en definitiva terminaron adaptándose porque te digo, son muy inteligentes, aprendieron el idioma fácilmente los haitianos, pero para estas poblaciones es aún más fácil. Para una activista como usted, Gustavo Banda, directora del albergue Embajadores de Jesús, con todo el caudal de experiencias que todos los días debe recibir con la llegada de cada persona migrante que pide ayuda en su refugio, ¿qué expectativa tiene de lo que aplica Donald Trump? Y no solamente él, sino el grupo político y todo ese grupo de clasistas y de racistas que solamente esperaban una oportunidad para salir a las calles. ¿Qué tan definitiva puede ser la variación que aplique un sistema de esa naturaleza para la historia binacional, Gustavo? Bueno, mira, bien tú lo mencionas, ¿no? Nada más estaban esperando el momento. Y es lamentable lo que estamos viviendo. Nunca se había visto algo así. Sabemos que hubo deportaciones durante el periodo de Obama, que fue un periodo que expulsó mucha gente, inclusive gente de color. Fue increíble, pero nunca con la hazaña y con la violencia que se está comportando este gobierno clasista, racista. Lo único que podemos esperar en este momento es que, no sé, haya un milagro y termine su periodo antes de los 4 años. ¿Qué nos queda a nosotros nada más como país? Pues bueno, vamos a tener que soportar esto, y te lo voy a decir porque sinceramente se puede hacer muy poco, se puede protestar, se puede alzar la voz, pero así lo han hecho no solo nuestro país, algunos otros países, y tú sabes que no pasa nada. Es un monarca en el poder, y cuando hay un monarca en el poder, pues ni siquiera los ciudadanos que están protestando han podido hacer mucho. Ahora muchos de la gente que estaba afín con él en ese momento, hoy tienen el total repudio de sus mismos habitantes. Así que, ¿qué podemos esperar nosotros? Es una época muy difícil. Ya habíamos vivido la época de Donald Trump, por eso se quedaron los haitianos conmigo 3 años y medio, y después pudieron ir a los Estados Unidos. Es lo mismo que podemos esperar que pase su periodo, y esperemos en Dios que no vuelva a ganar, que no modifique la Constitución, y que la gente de Estados Unidos abra los ojos. Muchos de ellos no esperaban esto, y yo creo que en el mundo entero no esperaba eso. Esa esperanza es compartida por millones de personas. Gustavo Banda, director del albergue Embajadores de Jesús, gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana. No, gracias a ustedes, y esperemos que todo esto cambie muy pronto. Eso es lo único que tenemos. La esperanza muere hasta el final. Y una forma de avivar esa esperanza es hablar.
que no nos impongan el silencio, Gustavo, porque es una de las armas de amedrentamiento más útiles que han encontrado los supremacistas y violentos como Donald Trump, Gustavo. Así es. O sea, yo te quiero comentar que lo primero que me pasó a mí, me quitaron mis redes sociales y la gente, cuando yo le dije, la gente no lo podía creer. Pensaban que era un juego, que estaba mintiendo, y después lo pudimos constatar cuando ahora está persiguiendo a políticos, a gente de los medios que no piensa igual que él. Quiere callar a todo el mundo que no piensa igual que él. Pero realmente somos muchos y no nos puede callar a todos. Y aquí está su voz que se ha escuchado en todo el país. Gracias de nuevo, Gustavo. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Es Gustavo Banda, director del albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, Baja California, que le ha tocado enfrentar sobre todo esta nueva etapa de la migración con Donald Trump, y le ha tocado también conocer los cambios muy acelerados, por cierto, porque la migración de los haitianos es un ejemplo clásico, si usted me permite esta expresión, de cómo se da el ciclo de migración en todas las nacionalidades, solo que a ellos se enfrentaron unas dificultades mayores a las que pueden enfrentar de entrada las personas que hablan español, que tienen en español como su lengua de origen. El fenotipo también influye, hay que decirlo con toda claridad. Las costumbres, la comida, la familiaridad con la que vivieron en algún momento en Brasil, a donde fue su primer refugio después del terremoto terrible que devastó Haití en 2010. Su puerta de salida inmediata fue ir a Brasil, donde encontraron empleo masivo por el Mundial de Fútbol que se iba a celebrar en ese país, y después de que terminó el Mundial muchos se quedaron, pero hubo una crisis política y económica. Ya los primeros avisos de la llegada de este violento personaje supremacista como Jair Bolsonaro les obligó a salir, y empezó esta migración, esta oleada que fue recorriendo desde Sudamérica, todo el continente americano, sobrevivir a esa parte, la más peligrosa del mundo, que es la selva de El Darién, el tapón de Darién. En ese momento era la más peligrosa del mundo, y llegar a Centroamérica, a México, con todas las características de ser un cementerio de inmigrantes como lo fue en algún momento de nuestra historia reciente, y llegar por fin hasta la frontera norte y encontrarse con Donald Trump en el poder, la cerrazón y el reforzamiento de este muro. Se quedaron en México, hicieron lo que habían hecho desde el principio: esperar, apostar a su resiliencia, a la esperanza. Finalmente lograron cruzar porque Donald Trump fue echado por los estadounidenses. Y eso es justamente lo que ahora sucede aquí en Tijuana, como nos ha contado Gustavo Banda. Esperar, porque estos personajes, estos dictadores, no duran 100 años, a veces mucho menos. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos La Cruda de Cabanillas Project. Es un dinámico conguero mexicano, Javier Cabanillas, parte de este Cabanillas Project, que ha recorrido un largo camino desde que comenzó a actuar en mercadillos improvisados en las calles de Tijuana, México. Aquí es originario de esta zona, estuvo en la Alfombra Roja en Los Ángeles, se llevó un premio Grammy en la categoría del mejor álbum tropical latino del año por su trabajo con la orquesta Pacific Mambo, con sede en San Francisco, y finalmente llegó a este proyecto Cabanillas. Proyecto Cabanillas, una banda latina de 8 integrantes que se encuentran en el área de la Bahía de San Francisco. Ese es un refugio, un espacio, no necesariamente de la gran libertad que se promueve, también es Estados Unidos, pero pues es digamos que un poquito más libre, más progresista que otros lugares. La Cruda, Cabanillas Project.
Estás escuchando El Acento. Desde Tijuana, Baja California. En un momento regresamos. El Acento. Desde Tijuana, Baja California. Continuamos. Agarrar cura. Agarrar cura. Sustantivo abstracto. Palabra empleada para expresar diversión o entretenimiento. Cada que hablo con Luis agarro un chorro de cura. Si tienes la fortuna de ser tijuanense por nacimiento o adopción, es casi un requisito conocer y usar en la vida cotidiana estas frases. Fusión 102.5 FM. El Acento, tu punto de referencia, se encuentra en Tijuana, Baja California. Si usted nos escucha a través de Fusión FM 102.5 de frecuencia modulada, díganos, ¿agarró cura el fin de semana? Si no, espérese tantito porque este viernes va a estar aquí en Tijuana Residente, calle 13. Va a ser un concierto histórico, créame lo que le digo, porque Residente, René, va a venir aquí a cantarle sus frescas, como se dice en algún lugar de nuestro país, a Donald Trump. Desde aquí, desde este lugar, va a interpretar todas las canciones de resistencia que se ha convertido en bandera de miles de personas ante esta embestida de los grupos de ultraderecha que pretenden imponernos su moral, su visión, la opresión que aplicaron durante decenas de años en todo el planeta y que ahora quieren hacerlo de nuevo. Residente el viernes 24 de octubre a partir de las 8 de la noche, aquí tiempo de Tijuana, para que si anda por aquí, pues aparte su lugar, y si piensa venir, pues también aparte su lugar, porque seguramente va a estar llenísimo. Y ahí puede agarrar libremente cura. Ahí puede agarrar cura para que acompañe este concierto que le digo será histórico. Por cierto, quiero agradecer a las personas que se han comunicado con nosotros a nuestras vías de contacto 5566-312427, 5566-312427, el número de WhatsApp, y también nuestras redes sociales, @Imer_noticias en X y en Threads en Hilos, o Imer Noticias en Facebook e Instagram. Y por cierto que fue justamente a Facebook donde nos escribieron desde esta mañana, y pues le decimos quién nos escribió. Leonardo Molina nos escuchó y nos escucha todavía desde San Diego, California, escucha diariamente. Muchas gracias, Leonardo. Alain Sonora Pacheco dice un abrazo grande al equipo de Imer Noticias, seguimos la transmisión también, muchas gracias, Alain. Ramón Figueroa también nos saluda desde Sonora, ahí tenemos una estación en Cananea, Sonora, muchas gracias, Ramón. Juan Pablo está en Salina Cruz, Estéreo Istmo en Salina Cruz, Oaxaca. También está presente el Instituto Mexicano de la Radio. Gracias, Juan Pablo, por escucharnos, así como también a quienes nos han enviado mensajes a WhatsApp también, quienes nos han enviado mensajes desde Ciudad Juárez, nuestro radio escucha Omar Alcántara, que nos oye pues con mucha frecuencia. Ayer nos preguntabas, Omar, que cuándo vamos a andar por allá. Ya prontico nos vamos a dar una vuelta, transmitiremos desde esta cabina itinerante desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y me dice, qué raro te escucha que estés dando el reporte de los puentes, ya nada más te faltó agregarle un más o menos de tolerancia, como lo hacen allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora sí que me agarraste en curva. Cuéntanos, Omar, ¿de qué se trata ese el tiempo de tolerancia? Porque pues si lo que hay para allá, para el norte, lo que hay es intolerancia. Así que pues si puedes, cuéntanos de qué se trata, Omar Alcántara. Saludo. Y también saludo al señor Fuentes Victorio, que nos escucha también en Salina Cruz, bien clarito por la 96.3 Estéreo Istmo. Sígase comunicando con nosotros. Estamos a la espera de sus mensajes, sus llamadas, porque esta es radio pública de usted y para usted. El PAN no respeta al pueblo,
recuerda Sheinbaum. Vamos a información de la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a el relanzamiento del Partido Acción Nacional. Ocurrió este fin de semana. El rehundimiento, le llamó una de sus más fieles colaboradoras, de sus asesoras, la politóloga Denise Dresser, que dijo que era el rehundimiento del Partido Acción Nacional. La presidenta Sheinbaum criticó a este instituto político por llevar a cabo su evento, un evento político, pues sí hay que decirlo, según las crónicas, y ahí sí hubo unidad, hubo una unidad en contra de este evento. Fue muy deslucido y se hizo énfasis en Palacio Nacional al hecho de que estuviera la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez allí con otros personajes, que tuvo tiempo, se dijo en la mañanera del pueblo, para asistir a este evento, pero no para apoyar a las comunidades todavía incomunicadas en su estado de origen en Hidalgo. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Pues cada quien, ¿no? Yo creo que, pues lo dije ayer, el pueblo de México es quizá el más generoso del mundo y nosotros somos eso, de ahí viene la identidad. Por eso este nombre que lleva nuestro pensamiento del movimiento al que pertenecemos, que es humanismo mexicano, refleja eso. El que no tenga empatía, el que no tenga amor al pueblo, pues por lo menos que lo respeten. Entonces cada quien, y que lo evalúe la gente. No necesitamos estar haciendo nosotros llamados. El pueblo más generoso, que la gente lo decida. El pueblo más generoso. Además, pues, como lo dije ayer, es el mismo lugar y con la misma gente. Así es, el mismo lugar y con la misma gente, dijo la presidenta de la República. Y a propósito de ello, entre las reacciones que ha habido a este evento político del Partido Acción Nacional, este personaje, usted póngale el adjetivo a este sujeto impresentabilérrimo que se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues ya dijo que él va a regresar, que puede regresar a la vida política. Y por lo pronto se tomó una foto con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y con otros personajes de la derecha mexicana y la derecha internacional. No hay que olvidar que entre los asistentes, invitados especiales a este evento del fin de semana, pues estaba José María Aznar, expresidente, exministro de España, expresidente de España, que pues también vinculado a grandes negocios en México con la construcción de hoteles en la Riviera Maya, y que es el principal protector de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa allá en España, y de otros personajes vinculados a la derecha que están allá refugiados en ese país desde hace ya algunos años. Pues parte de lo que sucede en estos días con este movimiento político que ha sido criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y a propósito de estos personajes, bueno, pues esta clase de comportamiento, vamos a ponerle de esta manera, pues llega bien lejos. Japón por primera vez tendrá una mujer primera ministra, se llama Sanae Takaichi, y algunos dirán, pues es buena noticia, pues no tanto. Nuestro compañero Luis Camarillo nos explica por qué. Por primera vez desde 1885, Japón tendrá una primera ministra. El Parlamento japonés eligió a la ultraconservadora admiradora de la primera ministra británica Margaret Thatcher, Sanae Takaichi, en el cargo. La Cámara Baja de Japón aprobó el nombramiento de Takaichi como la primera mujer al frente del gobierno, tras obtener 237 votos a favor de los 465 sufragios, luego de la dimisión en bloque del ejecutivo del primer ministro japonés saliente, Shigeru Shiba. La dirigente conservadora de 64 años, designada por una mayoría de legisladores en la primera ronda de votación, asumirá formalmente el cargo después de reunirse con el emperador de Japón, Naruhito. Al anunciar su gabinete, Takaichi aseguró que su gobierno será un equilibrio entre continuidad y la renovación, toda vez que solo anunció que habrá 3 mujeres en su equipo. Ante la situación migratoria mundial, anunció la creación de un ministerio en política migratoria.
Sanae Takaichi es parte del Partido Liberal Democrático desde 1996 y es promotora de la facción ultraconservadora de ese partido, incluso es señalada de tener un enfoque nacionalista, revisionista y tradicionalista. En su juventud fue baterista de una banda de heavy metal y ha ocupado cargos como ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones, así como de Seguridad Económica. Entre otras de sus posturas clave están: defensora de la revisión del artículo 9 de la Constitución para reconocer las fuerzas de autodefensa aliada con Estados Unidos. Tiene una postura contra China y es pro-Taiwán. Durante sus cargos anteriores, ha tensado las relaciones con China, Corea del Sur y otros países asiáticos basada en las políticas estadounidenses. Se le acusa de negacionismo histórico al apoyar campañas para eliminar referencias de la Segunda Guerra Mundial en los libros de texto escolares, lo que complica las relaciones con Pekín y Seúl. Apoya el gasto en inteligencia artificial, semiconductores y defensa. Se posiciona firmemente en contra del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Rechaza que las mujeres casadas conserven su apellido de soltera, al argumentar que esto socava la unidad familiar y las tradiciones japonesas. Defiende que el trono imperial debe limitarse a varones, rechazando la posibilidad de una emperatriz, lo que refuerza roles de género tradicionales. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Japón nos vamos a Francia, donde por primera vez en su historia un expresidente pues va a prisión. Se trata de Nicolas Sarkozy, quien fue presidente de 2007 a 2012, quien ingresó este martes en la prisión de La Santé en París para cumplir 5 años de cárcel tras su condena por asociación ilícita en el caso del financiamiento del entonces presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, a su campaña presidencial de 2007. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que que fue un acto ilegítimo de la sociedad debatir sobre la entrada en prisión de Sarkozy. Vamos a escucharle una traducción de Radio Francia Internacional. La imagen para todos los franceses de ver a un presidente encarcelado por la justicia puede suscitar comentarios, es normal. Pero creo que hay que separar las emociones, incluyendo las emociones legítimas de sus allegados y de una parte del país. El respeto que merece toda persona y el buen funcionamiento de la justicia, que en mi posición supone no hacer comentarios. Ahí pues lo que dijo Emmanuel Macron. Nicolás Sarkozy es un personaje familiar en México. Fue el presidente de Francia que reclamó este abuso de autoridad, el montaje mediático que obligó, bueno, más bien, ¿no?, que fue la causa por la cual una ciudadana francesa, Florence Cassé, estuviera en prisión varios años y que Israel Vallarta, quien fue detenido al mismo tiempo que Florence Cassé, permaneciera casi 20 años en la cárcel después de este montaje que hicieron Genaro García Luna, que en ese entonces era el director de la agencia de investigación de la PGR, luego secretario de Seguridad de Calderón Hinojosa. Este montaje con ayuda de Carlos Loret de Mola, de TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego y de los ministros y jueces del Poder Judicial de nuestro país. En algún momento en su libro de memoria, vamos a ponerle de esta manera, Nicolás Sarkozy contó la escena en la cual tuvo una reunión con este sujeto, con Calderón Hinojosa, para pedirle la libertad de Florence Cassé, y ahí se dio cuenta de que quien en realidad tenía un poder superior por encima de este personaje, pues era Genaro García Luna. El tiempo después, Calderón Hinojosa negó algún vínculo, alguna relación cercana con Genaro García Luna, cuando, como atestiguó Nicolás Sarkozy, pues en realidad era su socio, era su mejor amigo, su alter ego, su aliado en la protección de su gobierno, vamos a decirle de esta manera, a el cártel de Sinaloa. Y no lo decimos nosotros, lo dijo los tribunales de Estados Unidos, que han condenado a el socio, al aliado de Calderón Hinojosa, a 39 años de prisión. Y ya que hablamos de personajes inefables, bueno, pues el Tribunal Superior de Bogotá en Colombia revocó hace unos minutos la sentencia condenatoria de todos los delitos contra el expresidente de ese país, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue el personaje que convenció a Calderón Hinojosa de que él era un estadista, de que era casi igual a Churchill. Y que la cruzada en la cual provocó la muerte de decenas de miles de personas para legitimarse en el cargo después del fraude electoral que cometió,
pues será eso, una cruzada. Y así siguió. Álvaro Uribe, junto con un grupo religioso ligado con personajes del Partido Acción Nacional, pues hicieron todavía un blindaje más sólido ante la insensibilidad que demostró ese sujeto mientras usurpó la presidencia de nuestro país. Bueno, pues ahora el Tribunal Superior de Bogotá en Colombia pues ha revocado la sentencia en contra de Álvaro Uribe. El presidente Gustavo Petro de Colombia acusó al tribunal de tapar la historia de la gobernanza paramilitar e invitó a los colombianos a recolectar firmas para lograr una reforma constitucional el próximo viernes. Esta reunión, no la reforma constitucional, esta recolección de firmas para cambiar la constitución e impedir que personajes como Álvaro Uribe pues se salgan con la suya. En la recta final de El Acento, tu punto de referencia, le comentamos que la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, presentó modificaciones a los programas de financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social Capitalino. Guadalupe Franco estuvo muy atenta y nos cuenta. Guadalupe, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Con el objetivo de fortalecer la economía formal, este martes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó modificaciones a los programas de financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social Capitalino, conocido como Fondeso. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno explicó que se contempla el destino de un capital semilla para apoyar con 25,000 pesos los proyectos de emprendimiento. Dicho monto no será retornable y contará con el acompañamiento y monitoreo del gobierno capitalino para garantizar el éxito de la inversión, dijo Clara Brugada. Vamos a escucharla. Por un lado tenemos Capital Semilla, que es un recurso que se va a otorgar a los emprendimientos nuevos, no a los negocios ya establecidos, sino justamente a los que queremos que se construyan o se constituyan como pequeñas empresas o negocios, en fin. Este apoyo es no retornable y va a ser destinado para echar a andar proyectos económicos que tengan resultados exitosos. Y para ello vamos a tener la capacitación, formación y sobre todo acompañamiento y monitoreo. Además, se otorgarán créditos de 10,000 y hasta 100,000 pesos para el mejoramiento de micros, pequeñas y medianas empresas establecidas. En esta modalidad, se estableció que los créditos de hasta 30,000 pesos tendrán una tasa de 0 interés, mientras que los montos superiores a esta cifra, la tasa de interés será del 3%, detalló la jefa de gobierno. Vamos a escucharla. Y por otro lado, están los créditos, que van dirigidos, por supuesto, a los proyectos que ya están funcionando y quieren o necesitan un apoyo, un crédito para mejorar. Entonces, hasta 30,000 pesos, estos créditos no tendrán que pagar intereses y sí tienen que pagarlo en determinado tiempo que ya se explicó acá. Pasando los 30,000 pesos, son créditos que tendrán un porcentaje pequeño de interés y tendrán también un plan definido de hasta cuándo podrán pagar. La jefa de gobierno recordó que para este año su administración destinó 500 millones de pesos para el financiamiento de proyectos de emprendimiento, de los cuales 200 millones están destinados a proyectos económicos de mujeres. Agregó que el próximo año se destinarán otros 500 millones de pesos para financiar los proyectos económicos de la población a través del Fondeso. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual de nuestra compañera Guadalupe Franco. De Ciudad de México vamos a Michoacán, concretamente a Apatzingán, donde fue detenido uno de los presuntos autores del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Se trata de Rigoberto N., según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El detenido colaboraba para el grupo Los Blancos de Troya, que estaban aliados con otras organizaciones criminales como los Viagra, que mantienen una fuerte disputa en contra del cártel Jalisco Nueva Generación ahí en esa zona de Tierra Caliente. La presidenta Sheinbaum se refirió al tema esta mañana. Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso.
y está pues todo el gabinete de seguridad apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables. Por cierto, este personaje pues está ya detenido, forma parte de una amplia red de extorsión en contra de los productores de limón en Michoacán y también de aguacate. En esa zona de Tierra Caliente, la montaña de Guerrero, ya tienen varios años con un alto nivel de violencia. Usted recuerda seguramente lo que sucedió en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando la respuesta de la autoridad fue darles armas a grupos supuestamente ciudadanos que se iban a defender del cártel de la familia michoacana y después de los famosos caballeros templarios, y que al final del día lo que sucedió tiempo después fue lo que desde un principio se advertimos. Se trataba básicamente pues de guardias blancas, de grupos paramilitares, porque grupos de empresarios ahí fueron los que armaron en primer lugar a estas organizaciones, que después fueron avalados por la autoridad mexicana. Las historias del combate entre esos mismos grupos son realmente de terror lo que sucedió en las comunidades de la montaña, las montañas de Michoacán. Ya para despedirnos, vámonos a temas más agradables. Si usted nos escucha en Ciudad de México, pues déjeme decirle que habrá un concierto de Juan Gabriel. Usted va a decir, van a llevar la ouija, van a llevar su bola de humo, van a buscar a Walter Mercado, a todos los espiritistas. No, va a ser la proyección del histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en 1990. Este concierto que cambió una muy buena parte de la vida cultural en nuestro país. Hubo un movimiento de protesta intenso por aquellos años de los exquisitos que decían que esa clase de música, así lo decían, yo lo recuerdo muy bien, me tocó a mí cubrirlo, no era permitido en un recinto de alto nivel cultural como Bellas Artes. Juan Gabriel llegó a ese lugar, entre otras razones, por la presión del país, en una parte del mundo cultural de México. Estaba Carlos Monsiváis también muy activo en eso, pero sobre todo por la decisión de Carlos Salinas de Gortari, que en ese afán de la modernización de México, pues fue uno de los mayores impulsores para que esto ocurriera. De hecho, la señora Cecilia Ochelli de Salinas estaba allí en uno de los palcos, en Palacio de Bellas Artes, en ese histórico concierto en 1990. A partir de ese momento, la vida cultural en México fue diferente. Bueno, pues ese concierto, que créame, estuvo muy bueno, estuvo bien bueno, como dicen en mi tierra, lo va a usted poder ver en el Zócalo de Ciudad de México, en un homenaje organizado, pues sí, pues por la empresa Netflix y la Secretaría de Cultura de Ciudad de México. Está pues la invitación. Y también la invitación para que usted recuerde, residente aquí en Tijuana, desde donde transmitimos este viernes 24 de octubre a partir de las 8 de la noche. Y ya que volvemos a Tijuana, vamos con otro tijuanismo. Calafia. Calafia, sustantivo concreto, unidad de transporte público colectivo, con capacidad superior de 10 pasajeros. Tuve que esperarme media hora en la universidad para agarrar la Calafia vacía. Si tienes la fortuna de ser tijuanense por nacimiento o adopción, es casi un requisito conocer y usar en la vida cotidiana estas frases. Fusión 102.5 FM. Hay pues las calafias, un tijuanismo más que le presentamos en esta transmisión de nuestra cabina itinerante del Instituto Mexicano de la Radio. Desde el Colegio de la Frontera Norte, desde el Auditorio María Guillermina Valdés Villalba, queremos agradecer a el colegio, al COLEF, por habernos albergado en este espacio cultural, en este espacio de investigación, en uno de los sitios más emblemáticos de los estudios superiores de México y de América Latina. Muchas gracias al presidente del COLEF, al doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, gracias a Rocío Galván, que nos hizo posible toda esta transmisión. Muchas gracias al equipo de Fusión,
de Fusión 102.5 FM, que nos va a seguir acompañando al resto de la semana, a todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios, a Verónica Basurto, que nos salvó cuando nos fallaron ahora sí que los controles remotos, sí que estuvo ahí muy presente, pero sobre todo gracias a usted por acompañarnos en esta transmisión especial. Hasta mañana. El acento, con Alberto Nájar. Desde Tijuana, Baja California, la puerta de América Latina. Una producción de Imer Noticias.